Bienvenidos a África 7 días, el programa semanal de France 24 dedicado a la actualidad del continente africano. Mi nombre es Amal Ben Othman y estos son los titulares. Madagascar vivió días de cambios drásticos. Tras semanas de protestas, el presidente Andry Rajoelina huyó y el coronel Mikael Randrianirina asumió el poder. ¿Qué rumbo tomará el país y qué papel jugó Francia? Lo analizamos en esta edición. Costa de Marfil se prepara para elegir presidente. El mandatario saliente Alassane Ouattara busca la reelección, respaldado por su gestión económica, mientras la oposición y organizaciones de derechos humanos denuncian un retroceso en las libertades y un control cada vez mayor del poder. Y finalmente vamos a Guinea, donde el Centro de Arte Acrobático Fodeba Keita se está convirtiendo en un símbolo de esperanza para muchos jóvenes desfavorecidos de Conakry, la capital. Cientos de ellos se han formado allí y hoy brillan en escenarios internacionales. Empezamos en Madagascar. La isla africana del Océano Índico vivió un cambio político radical. Tras semanas de protestas, el coronel Mikael Randrianirina juró como nuevo presidente luego de un golpe de Estado militar que provocó la huida de Andry Rajoelina. Volvemos sobre estas semanas históricas para los malgaches en este informe de Maxime Pluvinet. En solo 3 semanas, el destino político de Madagascar cambió. El pasado 25 de septiembre, protestas impulsadas por los jóvenes de la generación Z contra los cortes de agua y electricidad sacudieron a la isla africana. Se transformaron rápidamente en un movimiento popular de gran alcance. No solo hay estudiantes como al inicio de las manifestaciones, ahora está casi todo el mundo. Hay comerciantes, campesinos, personas que antes solían quedarse en casa durante las protestas y que ahora decidieron salir. Se siente un ambiente festivo, sentimos que somos libres, no completamente libres, pero sí mucho más libres que antes. La violencia dejó al menos 22 muertos según Naciones Unidas. El movimiento culminó el 12 de octubre con un golpe de Estado liderado por una facción del ejército que provocó la huida del expresidente Andry Rajoelina. Se destacó entonces la figura del coronel Mikael Randrianirina, que finalmente asumió el cargo de presidente de transición el pasado viernes. Juro ejercer el poder que se me ha confiado y dedicar todas mis fuerzas a la protección y el fortalecimiento de la unidad nacional, así como a la defensa de los derechos humanos. Juro respetar y preservar la Constitución y las leyes de la República y trabajar siempre por el bien del pueblo malgache. El nuevo mandatario promete reformas profundas, beneficia de un aparente apoyo popular y de las instituciones. Pero queda la incógnita del cambio esperado por los malgaches. El coronel Randrianirina no es totalmente nuevo en política. Es comandante del CAPSAT, una unidad del ejército que había llevado al destituido Rajoelina al poder durante un previo golpe de Estado en 2009. Otra incógnita, el futuro de los jóvenes. Inspirados por protestas juveniles en otros países como Nepal, la generación Z malgache está a la espera de concertaciones e inclusión política. ¿Cómo veo el futuro con el nuevo presidente? Honestamente, por ahora es bastante positivo, sobre todo por el discurso que dio hoy. Un discurso de apertura, un discurso que apunta a algo nuevo, a un nuevo sistema con más diálogo, especialmente con la juventud, a la que mencionó en su mensaje. Sin embargo, se está repitiendo un patrón clásico de la historia política malgache, la intervención del ejército como árbitro. Esta toma de poder es el tercer cambio militar en Madagascar desde su independencia en 1960, tras golpes de estados en 1972 y 2009. Y precisamente hacia dónde va ahora el país y qué pasará con las reivindicaciones de los manifestantes por una vida digna. Por el momento, la incertidumbre sobre el futuro es compartida por todos, incluso por los especialistas. Escuchemos.
¿Llevará esto realmente a un cambio en la situación que este movimiento ha denunciado y criticado? Es decir, ¿volverá pronto el agua a los grifos? ¿Regresará la electricidad al interruptor de manera estable? ¿Se seguirán respetando las libertades públicas? Son, por supuesto, preguntas que siguen abiertas y representan verdaderos desafíos para esta nueva configuración del poder y sus responsables. Y seguimos en Madagascar, donde en otro plano el descontento hacia Francia creció tras la caída de Rajoelina. En las calles de Antananarivo, pancartas con mensajes como "Fuera Francia" y "Fuera Rajoelina y Macron" reflejaron el malestar con la antigua potencia colonial. Escuchemos el análisis de un especialista sobre el papel de Francia en Madagascar. El papel de Francia es importante, diría yo, en el sentido de su influencia en la elección, o mejor dicho, en la selección de algunas figuras que puedan parecer modernistas y favorables a los intereses franceses. Pero ha sido un verdadero fracaso en lo que respecta a contribuir a la transformación democrática del país, a mejorar su situación económica y, sobre todo, a reducir las desigualdades sociales. Creo que es peor que una política neocolonial, es una política improvisada. La participación a la transformación. Cambiamos de tema. Eran las 10 de la mañana del viernes 17 de octubre cuando el féretro de Raila Odinga entró en el estadio Nyayo de Nairobi, cubierto con la bandera de Kenia. Dio la vuelta al estadio entre aplausos y cánticos de miles de personas que quisieron despedirlo. Odinga murió 2 días antes, a los 80 años, por un paro cardíaco mientras recibía tratamiento médico en India. El presidente William Ruto decretó 7 días de duelo nacional en honor a quien fue, hasta hace poco, su mayor rival político. Durante más de 40 años, Raila Odinga fue una figura clave en la política keniana. Se enfrentó a la dictadura de Daniel Arap Moi, participó en la redacción de la Constitución de 2010 y fue primer ministro entre 2008 y 2013. 5 veces candidato a la presidencia, nunca llegó a gobernar, pero dejó una huella profunda en la historia de su país. Costa de Marfil se prepara para elegir a su nuevo presidente. Entre los candidatos figura el actual mandatario Alassane Ouattara, que busca un 4º mandato. Aunque es reconocido por haber logrado cierta estabilidad económica, la oposición y varias organizaciones de derechos humanos denuncian un fuerte retroceso en las libertades de expresión y en el derecho a criticar el poder. Nuestra corresponsal Mariam Kone nos amplía. 5. Ese es el número de candidaturas oficialmente validadas para la elección presidencial en Costa de Marfil. Entre ellas, 2 figuras descantan: Simone Gbagbo, de 76 años, ex primera dama, y Alassane Dramane Ouattara, de 83 años, presidente saliente y candidato a su propia sucesión para un 4º mandato. Cabe señalar que varias figuras importantes de la oposición, como Laurent Gbagbo y Tidjane Thiam, vieron rechazadas sus candidaturas, una decisión que muchos perciben como un bloqueo del juego político. Ouattara llegó al poder en mayo de 2011 tras una crisis postelectoral que dejó más de 3.000 muertos. Desde entonces ha modificado la Constitución para sortear la limitación inicial de 2 mandatos presidenciales. Su nueva candidatura ha generado fuertes críticas sobre la concentración del poder y la falta de alternancia democrática. El régimen de Ouattara también ha sido acusado de ejercer una represión considerada excesiva contra la oposición desde el inicio de la campaña electoral. Las manifestaciones han sido prohibidas o dispersadas y decenas de personas han sido detenidas. El 7 de octubre, el gobierno impuso una normativa que prohíbe cualquier concentración excepto las de los candidatos autorizados a participar en la elección. Por su parte, Ouattara descarta un balance económico positivo, un crecimiento superior al 6%, un salario mínimo duplicado y un importante desarrollo de las infraestructuras. Sin embargo, este panorama se ve asombrado por una distribución desigual de las riquezas y una libertad de expresión cada vez más restringida. El 25 de octubre, cerca de 8 millones de electores están convocados a las urnas para elegir el presidente de la República para los próximos 5 años.
Nos dirigimos ahora a Guinea, en Conakry, la capital del país del oeste africano. El Centro de Arte Acrobático Fodeba Keita es sinónimo de esperanza para muchos jóvenes. Centenares de ellos ya fueron formados allí y se presentan a nivel internacional en varias de las compañías más reconocidas en el sector del espectáculo artístico, como el Cirque du Soleil o el mítico Circus Baobab. Veamos los detalles con Maxime Pluvinet. Entre contorsiones, malabares y giros en el aire, 5 jóvenes guineanos desafían a la gravedad y a la anatomía, entrenándose en el Centro de Arte Acrobático Fodeba Keita, en Conakry, la capital de Guinea. Del nombre de un artista, bailarín y político fusilado en 1969, el centro es una de las escuelas de circo más reconocidas de África Occidental. Cientos de jóvenes desfavorecidos se formaron ahí y llevaron alto el nombre de Guinea por todo el mundo. El espíritu de esta escuela es brindar a los jóvenes un entorno de trabajo que les evite caer en la delincuencia juvenil, el bandolerismo y el robo. Ese es el espíritu. Se trata de cómo tomar a estos jóvenes desfavorecidos y darles un oficio para que puedan ganarse la vida honestamente y no caigan en las trampas de la vida. A pesar de contar con recursos muy limitados en proporción a la pobreza del país, más de 200 exalumnos fueron contratados por compañías internacionales como el prestigioso Cirque du Soleil. Hay muchos que viven en diferentes partes del mundo gracias a sus carreras artísticas, muchísimos. Hoy en día, solo en Turquía hay más de 24 acróbatas de aquí y en Malasia, que ahora están en Inglaterra, hay más de 8. Así que son muchas las personas que salieron de esta escuela y que siguen sus carreras artísticas por todo el mundo. La escuela, que acoge a un centenar de alumnos, fue creada por Ibrahim Mamba, un ex integrante del colectivo artístico guineano Circus Baobab. En este país gobernado por una junta militar desde un golpe de Estado en 2021, la escuela ofrece oportunidades a estos jóvenes que, como miles de otros guineanos, podrían elegir la migración irregular a Europa. Hay muchos jóvenes aquí en Guinea cuyas familias no tienen que comer, están sufriendo, ¿ves? Sufrimos mucho aquí. Es por eso que muchos jóvenes se van de aquí en busca de una aventura, a emigrar. Se espera que la escuela pronto tenga un nuevo impulso. Será trasladada e integrada a una nueva Escuela Nacional de Artes del Circo de Guinea, según anunció el ministro guineano de Cultura, Moussa Moisila. Llegamos al final de esta edición de África 7 días. Gracias por acompañarnos. La actualidad de África y del mundo sigue en France 24 en 4 idiomas.